como bibliómano, felizmente, y digo felizmente, nunca se me ocurrió atesorar a Ediciones Príncipe, o sea, primeras ediciones, porque allí sí me hubiera arruinado, quedado frustrado, porque eh, ese tipo de libros tienen un valor muy alto en el mercado, ¿no? Eh, Luego, volviendo al otro, por ejemplo, tengo una edición que era reducida, limitada, publicada aquí en lengua, además en lengua francesa, en Lima, que es el tercer libro o librito que es casi una plaquette que publicó en toda su vida César Moro. Eh, Curiosamente, esta pequeña edición, el libro se llama, es el poemario Trafalgar Square, que está enteramente en francés, y venía incluso con, ¿cómo se llamaba? Era un libro intonso, que había que cortar las páginas, los pliegos. Eh, fue, lo adquirí gracias a dato que me dio el gran bibliófilo o bibliómano, quien creo que tiene la mejor biblioteca de poesía que conozco en el Perú, que es Ricardo Silva Santisteban. Gracias a él pude conseguir esa pequeña edición en los años 70. El libro me parece que es del año 54, poco antes de que se muriera Moro. Y años después, eso que no deja de ser curioso, conocí en un viaje a Argentina, en Buenos Aires, conocí al poeta argentino surrealista Enrique Molina, quien acudió a un recital, de los pocos que dio en su vida Blanca Varela, eh, que dio en Buenos Aires, en el Centro Cultural de España, donde habíamos sido los dos invitados. Y Enrique Molina me dijo que él, a la sazón, él había sido una especie de aventurero, eh, que se había lanzado incluso como al mar, como tripulante, marinero, luego, bueno, en fin, había desembocado en Lima y vivió un tiempo ahí en los años 50 y él había trabajado en una imprenta y él mismo había compuesto en linotipo, letra por letra, el poemario de César Moro, ¿no? Mira qué tal coincidencia. Entonces, a mí tengo una primera edición de, de un libro de Hemingway, que es es la del año 38, me parece que la recolección de todos los cuentos que había escrito hasta entonces, que se titula, en castellano sería los primeros 49 relatos, y que el libro pertenecía a un amigo que había vivido unos años en Estados Unidos y Canadá, y, y que solía ir a bibliotecas que le prestaban libros para leer en su casa. Y se dieron las circunstancias en que tuvo que salir de Estados Unidos de sorpresa y, y no se dio cuenta de que no había devuelto este libro a la biblioteca que se lo había prestado. Eh, Porque no volvió más en esa época, ¿no? Creo que emigró a Canadá y después sí, vino al Perú. Y entonces lo tenía como, como un tesoro. Y como sabía que yo era fanático de Hemingway, cada vez que iba a su casa me lo enseñaba, ¿no? Y yo me moría de ganas de tenerlo y le ofrecía siempre comprárselo, ¿no?
yo le decía, pon el precio. Y él se negaba. Hasta que una vez, no sé por qué, después de hacerme padecer durante 10 años, me había ido a visitarlo y me dijo, toma, llévatelo. Entonces, eso para mí es algo que tiene mucho valor, ¿no? Quizás el libro, como primera edición, wow, tiene su costo alto, he visto en el mercado, ¿no?, internacional, pero quizás no tiene tanto valor en el sentido en que, aún sin una primera edición, como Hemingway ya era tan famoso, eh, este libro tenía un tiraje muy alto, ¿entiendes? O sea, cuanto menos tiraje tiene un libro, el valor económico es mayor. Ahora, lo que no tengo y me moriría de ganas de tener es un libro firmado por Hemingway, pero eso cuesta muchísimo, está fuera de mi alcance, ¿no? Caramba, y hablando de Hemingway, pues has seleccionado, o hemos seleccionado unos libros ahí de tu biblioteca, casi casi al azar. Bueno, Pues si no. tengo más cosas. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos, que es, te enseño, ¿no? Sí. Que es París en una fiesta. Esta es una edición restaurada donde aparecen varios textos. Yo diría que son 10 textos más que no aparecen en la edición canónica que hemos leído, ¿no? Hay además de unos fragmentos, lo cual acrecienta su interés. Eh, Después, esta edición de la primera novela de Hemingway, o la segunda en rigor, pero la primera es una parodia, eh, que es, bueno, según la traducción, The Sun Also Rises, según Cabrera Infante, que tenía la idea de que la traducción ideal hubiera sido Siempre sale el sol. Creo que no sé si en español la versión es El sol siempre se levanta, algo así. O le ponen que iba a ser el título original, que solo pudo salir que era en español, pero que solo pudo salir en la edición inglesa y no la norteamericana, que es el título con el que se conoce la novela, que es Fiesta. Que está muy bien, porque tiene que ver mucho con la fiesta taurina en la novela. Esta edición cuenta con los capítulos que fueron suprimidos por recomendación de Scott Fitzgerald, a quien Hemingway le dio a leer el libro, y en respuesta Fitzgerald no solo le ayudó a conseguir un editor, que era su propio editor, sino que le sugirió que eliminara los 2 primeros capítulos para que la novela, la intriga de la novela se despertara antes, ¿no? Y Hemingway le hizo caso, aunque después más tarde lo negó, pero se encontraron esos capítulos entre sus papeles. Yo los conseguí hace muchos años y llegué a traducirlos con un artículo introductorio donde explicaba las circunstancias. Me parece que aparecieron en la revista Hueso Húmero en Lima y en México, España, en la revista Letras Libres. Pues tengo esta otra edición de Adiós a las armas, donde gracias a un hito de Hemingway están todos los fragmentos eh, que Hemingway eliminó. Más aún están los 30 y tantos finales que escribió para la novela Hemingway, ¿no? Que él mismo se había jactado de que había escrito, creo, 39 veces el capítulo final y que no, hasta dar con el correcto, pero no se conocía, ¿no? Y felizmente el editor, que es, como te digo, Sean Hemingway, el nieto, hurgando entre sus papeles,
en las colecciones que hay depositadas en universidades, los encontró. Ah, esto también, la colección de todos los cuentos de Hemingway. Hay varias ediciones, pues esta tiene la particularidad de que figura con todos los manuscritos, las versiones anteriores de cada cuento, y entonces se puede comparar y ver cómo iba corrigiendo cada cuento de Hemingway, qué cosa iba eliminando, suprimiendo o aumentando, ¿no? Naturalmente no todos los cuentos tienen tantas versiones, algunos sí, otros no, pero es una cosa magnífica para quien quiera ver cómo iba trabajando Hemingway, ¿no? Acuérdate que su consigna era de menos es más, ¿no? En fin, esto me ha deleitado mucho. Claro, solo yo diría que tiene mayor interés, más que para un lector común, esto tiene más interés para un autor o un estudioso literario. Y por último, este libro llamado Hemingway y el mecanismo de la fama, que es raro porque se reúnen todos aquellos textos de Hemingway que estaban desperdigados en revistas, en periódicos o incluso en otros libros, pues incluye prólogos que hizo para otros autores, incluye también las blurbs, digamos, en buen cristiano nuestro idioma, o bueno, sería la expresión latina post-scriptums, que hacía para algunos escritores para que figurara en la tapa o contratapa de sus libros como un gancho. Y también hay otras, incluso algunas, hasta algún texto publicitario, alguna carta, algún ensayo o artículo que no había sido recogido antes sobre pintores, por ejemplo, porque a Hemingway le gustaba mucho el arte, ¿no? Él se acostumbró a admirar arte durante sus años en París, y además él allí llegó a comprar, cuando el artista español Joan Miró era muy pobre y estaba haciendo carrera, llegó a comprar una de sus obras que serían más emblemáticas, que es la Masía, la granja, ¿no? Que ahora se encuentra en un museo de Estados Unidos, en un importante museo de Estados Unidos, al cual la viuda de Hemingway lo prestó, ¿no? Es un cuadro magnífico que lo pudo comprar porque lo pagó a plazos quiero ver si lo encuentro aquí. Lo compró a plazos en París. Bueno, y según él cuenta, no sé si eso lo fabula, él cuenta en París era una fiesta que, como lo compró a plazos a la galería, donde lo había puesto Miró, claro, no es que costara tanto, Miró no era tan famoso, eh, pero Hemingway no tenía dinero, ¿no? Pero el compromiso era que lo pagaba a plazos, pero si dejaba de pagar un plazo, perdía el cuadro y perdía todo el dinero que había pagado. Bueno, según que ese es bueno, lástima, no está a colores. Ese es el famoso La Masía, que a él le encantó. Y, Ahí está. y también conocido como La Granja, que es el nombre que se le da en Cataluña a las granjas, la Masía. Y según cuenta, parece en una fiesta, llegó hasta el último plazo y no tenía plata para pagarlo. Y ese día se vencía eh, el límite del tiempo. Y en uno de sus cafés, bares favoritos,
París. Él sabía que de tanto frecuentarlo se había hecho muy amigo de los mozos y, y uno de ellos lo vio tan triste que se le acercó y le preguntó qué le ocurría y él le contó. Y entonces, según Hemingway, el mozo fue y habló con los demás, con sus compañeros de trabajo, y entre todos hicieron una colecta para darle a Hemingway la plata que necesitaba para pagar el último plazo y para que obtuviera el cuadro. Es una historia linda, no sé si realmente ocurrió así, porque habiendo conocido a mozos de varios cafés en París, dudo que fueran tan generosos, aunque quién sabe, en los años 20 era, de repente eran así, era otra época, ¿no? Había quizás más solidaridad, pero hoy día es imposible que eso ocurra. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Salud, salud Salud, también salud por los libros, por la lectura y que venga una nueva charla. Muy agradecido. a ti.